Ok chicos, entonces aquí estamos listos para empezar. Este es el vestido que vamos a hacer hoy de una amiga del canal, una amiguita que me lo mandó. Es un vestido muy lindo, de un solo hombro, con una sola manga, y esta gola que va hacia la falda la vamos a hacer con una abertura adelante sobre la pierna, y sobre esa abertura va la gola. Como ustedes pueden ver aquí, este es un vestido hecho para una pasarela, es un vestido bastante fashion. Entonces la falda va hecha al sesgo y va forrada en la misma tela, porque aquí se abre así de esta manera. No la vamos a hacer así porque yo creo que la clienta que la necesita no la necesita para una pasarela, y va a quedar demasiado, ya completamente, demasiado, no elegante, demasiado fashion. Una cosa son las pasarelas, las tendencias, y otra cosa son las cosas que, los vestidos que realmente podemos usar. Entonces lo vamos a hacer así, con una falda, con una abertura sobre la pierna, y la gola va ahí, se va a ver, va muy lindo y va a quedar mucho mejor, ¿ok? Bueno, no digo que este no esté mejor, este está hermoso, está precioso, pero es un vestido, como ustedes pueden ver, es un vestido de pasarela. Ok, chicos, entonces vamos a empezar como empezamos usualmente. Vamos a empezar con nuestro delantero. Tengo el papel doble, porque en un momento va a tener que abrirlo, por lo que el lado derecho y el lado izquierdo son diferentes. Entonces vamos a empezar como usualmente lo hacemos, ¿ok? Mi escote, 8 centímetros, altura de busto 28, talle delantero 23, y entre las dos medidas busco la mitad. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es un vestido con bastante trabajo. Trazo mis líneas. El ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea, mi caída de hombro de 4 centímetros y mi medida de hombro, que son 13 centímetros. Ok, y cierro el cuello. Ahora voy a definir los costados. Para mi cintura son 72 dividido en 4 me dan 18, más 3 centímetros de pinza me da 21. El busto son 93 dividido en 4 me da 23, más 1 centímetro que le damos normalmente son 24.25. Cierro mi costado provisional, pongo la distancia de busto. En el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio. Prolongo la línea y a cada lado le voy a dar centímetro y medio, porque eso fue lo que dejé para la pinza. Subo, bajo mi radio de busto, que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio, y sobre este punto voy a salir de estas dos líneas 1 centímetro a cada lado y rectifico mi verdadera pinza. Muy bien. Ahora aquí sobre el costado voy a bajar 7 centímetros para ubicar mi pinza y marco 1 centímetro a cada lado, porque la diferencia de talles de mi maniquí son solamente 2 centímetros. Si ustedes tienen una diferencia de talles más grande, pues tienen que marcar una pinza más grande. Ok, ya marqué mi pinza. Ahora aquí por esta parte voy a marcar una línea a la altura de busto y voy a subir 1,5 centímetros para corregir mi sisa. Ahora aquí voy a marcar una medida de 5 centímetros en el hombro. De ahí voy a trazar una línea a la altura de busto también. Y aquí voy a correr 2 centímetros hacia el lado de la sisa y 1 centímetro hacia el centro delantero. Y voy a trazar las líneas a mi altura de busto. Ok. Esta es una pinza de corrección que la vamos a cerrar en el papel. Esta es una pinza de corrección que la vamos a cerrar en el papel. Aquí va un corte
Estamos haciendo una pinza de corrección, la vamos a cerrar en el papel para poder definir el escote y después la abrimos porque por ahí va el corte, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es, con la rodaja, voy a marcar todas las líneas para que me pasen al otro lado. Muy bien, entonces ahora que ya lo pasé al otro lado voy a empezar a corregir las pinzas. Ustedes saben que para poder entrar a corregir las pinzas tenemos que abrir nuestro molde por algún lado y generalmente lo hacemos por aquí. Entonces cortamos. Aquí tenemos que tratar las dos partes por separado porque van a ser diferentes, ¿ok? Entonces aquí vamos a cortar esta pinza para corregirla. Inmediatamente corregimos nuestro costado saliendo 1 centímetro. Subimos el costado que son 19 y trazamos una línea hasta la cintura, ¿ok? Y de la misma manera lo hacemos aquí. Salimos 1 centímetro, marcamos nuestra medida de costado que son 19 y trazamos una línea, ¿ok? Muy bien. Ahora voy a corregir la línea de sisa. Voy a corregir la pinza de sisa, perdón. Muy bien, habiendo corregido esta, voy a entrar por esta línea, voy a entrar 1,5 centímetros a ambos lados y voy a marcar una línea del hombro y voy a definir mi sisa. Esta sisa puede cambiar un poco la de este lado porque cuando definamos el escote puede cambiar. Ok, muy bien, estamos ahí hasta ahora listos. Ahora vamos a trabajar en esta parte por ahora. Vamos a bajar por el centro 5 centímetros y voy a cortar esta pinza para corregir lo que va a ser el estrape. Pero esta parte la vamos a cerrar simplemente para definir el escote, pero después la tenemos que cortar por esta línea porque el molde va a llevar un corte aquí. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente definiendo el escote, entonces vamos a cerrarla solamente provisionalmente. Ok, entonces aquí vamos a subir, vamos a definir nuestro escote de esta manera. Desde este punto vamos a tratar de subir así como en una pequeña curva de esta manera. Y después nos vamos a nuestra sisa. Estas cosas debemos aprender a hacerlas así manualmente porque no son tan complicadas. Ok, el vestido es bastante escotado, bastante bajito, entonces por eso lo dejamos así. Ok, entonces aquí en esta parte estaría definida nuestra parte derecha, el escote estaría listo. Entonces voy a sacar estos moldes para pasar a trabajar con este lado. Entonces aquí corto por aquí. Y aquí puedo salir y voy a
cortar esa cinta y voy a definir esta parte para quitarle esa puntica, sabiendo que ya la corregí aquí y no va a haber problema. Y esta la voy a cortar por aquí, donde habíamos dicho, ¿ok? Entonces aquí en esta parte ya estaríamos listos. No la voy a cortar, no la voy a sacar todavía de aquí, voy a dejar esta parte porque la necesitamos. Aquí voy a copiar esta parte del straple para que me pase al otro lado, porque necesito que me queden parecidos, ¿ok? Entonces aquí simplemente lo resalto. Creo que me quedo. Bueno, y aquí vamos a llevar una línea así al hombro, de esta manera. Así nos quedaría lista la parte que lleva hombro. Ahora, este lado de la blusa va a llevar un corte aquí, pero aquí en esta parte no podemos hacer un corte aquí, porque ¿cómo haríamos ese corte? No quedaría muy bien. Entonces, este vestido lleva la parte derecha y la parte izquierda completamente diferente. Entonces, para este vestido, el corte tendríamos que hacérselo aquí, así a este lado, a la sisa. No al hombro como si lo hicimos aquí, porque son dos cosas completamente diferentes. Ok, entonces vamos a sacar los moldes ahora sí ya definidos. Quedaría así, ok. Pero ahora nos falta definir una cosa. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a poner estos dos moldecitos a un lado y con este molde tenemos que hacer algo. Vamos a trazar una línea así de aquí que venga del hombro hasta la cintura, porque vamos a tener que hacer un corte. Esta pieza va a llevar un corte, porque en ese corte va a ir metida la gola. Se me corrió. Ese corte tiene que ir aquí a la distancia de busto de este lado. Entonces voy a cortar el molde por acá. Ok, chicos, entonces así de esta manera quedaría nuestro molde. Listo. Ahora vamos a pasar a trabajar con la espalda. Ok, para la espalda estamos trabajando con el papel doble también, igual que lo hicimos en el delantero. Y vamos a empezar como empezamos normalmente. Bajamos 2 centímetros para el escote, nuestra altura de busto que son 28, la distancia, la altura de talle que son 41, y entre estas dos medidas marco la mitad. La distancia del ancho de espalda, que son 19.5 para mi maniquí, prolongo esta línea, marco la caída de hombro de 4 centímetros y le doy mi medida de hombro que son 13. Lo demás es cuello, trazo mi línea. Ahora voy a poner los contornos. La cintura mía que son 72, la de mi maniquí 72 dividido en 4 me da 18, más 4 centímetros para los ajustes me da 22. El busto que son 93 dividido en 4 me da 23.25. Trazo mi línea de costado inmediatamente de 19 centímetros. Aquí corro 2 centímetros para ajustar el centro de espalda y entre estas dos medidas ubico la mitad y a cada lado marco 1 centímetro de pinza porque eso fue lo que dejamos. Aquí trazo mi línea, mi pinza. Esta línea la llevo a morir al centro de espalda y defino mi sisa, así de esta manera.
Ok, muy bien. Ahora voy a pasar las líneas al otro lado porque necesito que me queden los dos costados. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a identificar cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. Entonces, si quieren pueden hacerlo así de esta manera para que no se vayan a confundir. Es importante y es muy importante también al momento de cortar la tela, que si la tela tiene derecho y revés no les vaya a quedar mal cortado. Tengan mucho cuidado con eso. Estos vestidos así hay que prestar mucha atención. Ok, entonces aquí quiere decir que este es el lado que lleva el hombro, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, primero vamos a quitarle los 2 centímetros a la parte delantera del hombro porque tenemos que hacerle corrección, ya que el vestido va a llevar manga. Entonces le quitamos los 2 centímetros y se los vamos a dar a este. Aquí corrimos 5 centímetros, dijimos. Entonces aquí vamos a aumentar los 2 centímetros que le quitamos al delantero, ¿ok? Esa es una corrección que tenemos que hacerla siempre que el vestido o las prendas llevan manga. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestro costado de aquí y vamos a trazar una línea. Vamos a trazarla con la curva hacia aquí para definir nuestro escote. Voy a trazarlo así suspendido porque voy a sacar los moldes para ver definitivamente cómo nos queda aquí, porque el vestido aquí lleva el cierre, ¿no? Y aquí le estamos haciendo una corrección, entonces tenemos que mirar exactamente cómo queda esa corrección. Ahora, después de haber hecho así, ahora sí podemos definir exactamente cómo nos va a quedar nuestro escote de espalda, así de esta manera. Ok, muy bien, entonces aquí ya está definido nuestro escote y lo único que nos falta por hacer es corregir nuestras pinzas. Esta pinza de este lado yo la voy a llevar hasta arriba para corregir este escote, para evitar que se me vaya a abrir. Entonces esta la prolongo hacia arriba, ambas, y esta la vamos a llevar, vamos a trazar una línea aquí a la sisa, más o menos a esta altura, para hacer un corte en la sisa como lo hicimos en el del delantero, porque este no podemos llevarlo a morir arriba porque no va a quedar bien. Entonces vamos a llevarlo aquí a esta parte para que nos consiga con el de adelante. Ok, entonces así de esta manera estarían nuestros moldes definidos. Ambos van a llevar corte aquí, o sea que van a ir 2 piecitas. Esta es el centro de espalda y este es el costado. Ok. Oh no, perdón, me quedó mal. Este es el costado. Este es el centro. Este es el centro de espalda y este es el costado. Ok, entonces va a llevar un corte aquí. Ahora de la misma manera aquí vamos a sacarlos para hacer un corte también. Así de esta manera. Ok, entonces ya nos han quedado nuestros moldes de espalda y aquí tenemos nuestros moldes de delantero. Ahora lo que vamos a hacer es voy a tomar el recorrido de sisa para hacer la manga. Necesitamos hacer la manga que lleva el vestido. Entonces vamos a mirar cuánto es que tiene. Ok, 25. Tiene 48, 25 y 23. 48 mi recorrido de sisa. Ok, entonces vamos a hacer la manga.
Ok, esta manga, como es una manga de un vestido de fiesta, vamos a hacerla que quede pegadita, que quede bien linda, como hacemos más o menos los vestidos para los vestidos de novia. Entonces vamos a trabajarla abierta, trabajando de manera diferente el lado derecho al lado izquierdo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea definiendo la mitad del papel. Así, y le vamos a dar una copa de 15 centímetros, ¿ok? Porque es una manga que lleva una copa alta. Entonces a los 15 centímetros vamos a trazar una línea. Así vamos a escuadrar a ambos lados, ¿ok? Entonces ahora estos 48 centímetros que me dio el recorrido de sisa, yo lo voy a dividir en dos. Entonces me da 24 centímetros. Entonces de aquí yo voy a dejar caer los 24 centímetros a donde me den. Entonces me darían aquí, y de la misma manera lo voy a hacer aquí en este lado. 24 centímetros. Ok, y trazo mis líneas. Aquí en esta parte vamos a trabajar la espalda de la manga, y aquí en este lado vamos a trabajar el delantero. Ok. Entonces estos 24 centímetros aquí yo los voy a dividir en 3, ¿ok? Entonces me da 8. Voy a dividir a marcar esos 8 centímetros. 8, 8. Y de la misma manera lo voy a hacer aquí. 8, 8. La única diferencia entre estos dos lados es que aquí en el delantero yo voy a buscar la mitad entre estos dos puntos. Entonces sería 4 centímetros, ¿ok? Es la única diferencia por ahora. A ver, entonces aquí por este lado yo voy a bajar 1 centímetro. Por este punto voy a subir 1,5 centímetros. Por este punto voy a subir 2,5 centímetros. Por este punto voy a subir medio centímetro. Y por este punto voy a bajar medio centímetro, ¿ok? Ahora voy a unir todos mis puntos. De aquí del nacimiento de la copa, pasando por este y por este punto, trazo una sola línea. Y después corrijo esta parte, cierro estos puntos. ¿Ok? Ahí me quedaría mi molde de espalda. Y de la misma manera voy a hacer aquí en el molde delantero. Con un solo trazo, uno de estos y aquí bajo para unir estos puntos también. Aquí me queda un poco. Ok, muy bien. Entonces de esta manera estaría lista la copa de la manga. Ahora yo le voy a dar a la manga, le voy a dar un largo, que en este caso la voy a hacer de 68 centímetros. Y marco una línea. Ok, ahora aquí voy a poner mi medida de puño. Mi medida de puño es de 24, entonces 24, la mitad de 24 son 12 centímetros, ¿sí? Entonces a esa mitad, a esa medida le voy a descontar 1.5, lo que quiere decir que serían 10,5. Esa medida la pongo de aquí hacia allá y de aquí hacia allá. Lo que quiere decir que el puño me está quedando pequeño, pero no se preocupe que ahora lo vamos a arreglar. Entonces, otra vez, la mitad de la medida de puño la ponemos a cada lado descontando 1,5 centímetros, ¿ok? Entonces, en este caso serían 10,5 y 10,5. Ahora vamos a trazar una línea recta cerrando ambos costados. Muy bien, entonces por este lado vamos a subir 13 centímetros.
y en este punto vamos a entrar 1,5 centímetros, ¿ok? Y de aquí vamos a bajar 20 centímetros. Esto es la espalda. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a, de este punto, aquí vamos a trazar una línea no muy recta, con estas reglas que son perfectas para eso, así. Se me movió un poco. Hay gente que me pregunta dónde compré estas reglas. Yo estas reglas las compré en Amazon. Busqué reglas para sisas, para definir sisas, y me salieron muchas opciones. Me gustaron estas, entonces las pedí. Ok, entonces aquí unimos así de esta manera. Aquí con una línea medio curva y esta otra línea que es un poco larga. Ok, entonces aquí bajamos 20 centímetros. Aquí subimos 13 centímetros y aquí entramos 1,5 centímetros. Acuérdense que yo les he explicado que esta manga es especial porque aquí en la espalda tenemos que hacerle como una bolsita, y aquí adentro en el delantero tenemos que hacerle como metidita para que nos quede aquí pegadita. Y ahora van a ver el efecto que tiene aquí adelante. Ok, entonces por la parte de adelante bajamos 25 centímetros. Marcamos un punto y aquí por este lado vamos a ponerle lo que le hace falta al puño. Como son 24 centímetros, entonces nada más tenemos 21 centímetros, entonces aquí tenemos que poner los 3 centímetros que nos están haciendo falta para obtener la medida total del puño. Ok, sobre este punto vamos a entrar 2,5 centímetros. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una curva así de esta manera, con esta regla que nos queda un poco adentro, y con esta misma regla, así como en forma de curva, vamos a salir aquí a la medida de puño, así. Entonces, si se dan cuenta cómo nos queda la manga, esta parte, que es la parte del delantero, nos da esta forma para que quede siempre pegadita, y aquí nos da como una bolsita para que podamos doblar el brazo. Ok, entonces de esta manera nos habrá quedado definida nuestra manga. Aquí simplemente marcamos la medida del delantero, la ponemos de aquí a allá, marcamos un punto y esa va a ser nuestra costura de hombro. Ok, siguiendo los moldes tenemos que rectificarlos y lo vamos a marcar. Yo no lo voy a hacer porque todavía nos falta mucho por hacer y se nos va a alargar mucho el video. Muy bien, entonces ya tendríamos nuestra manga lista. Ahora vamos a seguir con nuestro molde de espalda, de la falda. Entonces vamos a empezar como usualmente lo hacemos. Vamos a poner nuestra altura de cadera, que son 20 centímetros. El largo total que le vamos a dar, que es 1 metro. Y voy a trazar estas líneas. Muy bien, ahora voy a poner los contornos. La medida de cintura son 72 dividido en 4, me dan 18 más 4 centímetros para corrección, me dan 22. En la cadera son 98 dividido en 4, me dan 24 centímetros más 1, que le voy a agregar porque si lo pienso quitar al delantero, entonces son 24.5 más 1, 25.5. Porque el molde de la espalda siempre va más grande que el del delantero para dar una mejor visión, ¿no? Para que visualmente quede mejor. Ok, entonces aquí uno de estas líneas, así de esta manera, y así mismo aquí mi línea de cadera. Muy bien, entonces aquí por este lado voy a entrar 2 centímetros. Voy a ubicar mi pinza en la mitad de estas dos medidas y a cada lado le doy 1 centímetro porque eso fue lo que dejamos para la pinza. Escuadro bajando 13 centímetros y hago mi pinza, marco mi pinza. ¿Ok? Y aquí voy a quitarle estos 2 centímetros
así de esta manera. Muy bien. Entonces aquí voy a bajar 45 centímetros desde la cintura. Trazo una línea. Por esta línea entro 2 centímetros y por esta línea entro 1 centímetro. Y por esta voy a salir 14 centímetros. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, voy a trazar una línea. Yo les recomiendo a ustedes que cuando hagan estas faldas no tracen estas líneas tan derechas, traten de buscar estas reglas que son un poco curvas. Ok, entonces aquí de este punto aquí unimos y de la misma manera vamos a unir estos puntos. Ok, muy bien. Aquí lo tenemos que suavizar. Si nos queda una punta hay que suavizarla. Por este lado vamos a entrar, vamos a subir 1,5 centímetros y vamos a corregir nuestro largo. Muy bien. Y aquí vamos a entrar también donde marcamos 1 centímetro, vamos a marcar, a subirlo y igual lo perdemos aquí abajo. A esta falda, si queremos, le podemos hacer un corte, entonces simplemente prolongamos esta línea hacia abajo y por ahí hacemos el corte. Pero en este vestido pareciera que no lo tuviera, entonces no se lo vamos a hacer. Ok, entonces voy a sacar mi molde para haber definido así de esta manera el molde de espalda. Muy bien, de esta manera tendríamos nuestro molde de espalda listo. Y vamos a ponerlo a un lado y vamos a continuar con el molde delantero. Ok, el molde delantero lo tenemos aquí, lo tengo el papel doble porque vamos a tener que abrirlo en un momento, entonces por eso lo tengo doble y vamos a empezar como empezamos usualmente. Entonces igual bajamos 20 centímetros de la altura de cadera y 1 metro de largo que me da exactamente ahí al orillo del papel. Ok, entonces voy a escuadrar esta medida. Y voy a poner los contornos. Entonces el contorno de cintura son 72 dividido en 4, me da 18, le voy a poner los 18 sin aumento de pinzas porque no le vamos a poner pinzas, no le vamos a hacer pinzas. Y la cadera son de 98 dividido en 4, me da 24.5 menos 1 centímetro que ya le di a la espalda, entonces debo quitárselo al delantero, serían 23.5. Y aquí mismo pongo esa misma medida y trazo una línea uniendo los puntos, ¿ok? Costado. Muy bien, entonces aquí voy a bajar 2 centímetros para darle una caída a la falda, aquí una reforma para que no se me hagan esas arruguitas que se hacen aquí, y voy a bajar 45 centímetros al igual que lo hice en el molde de espalda. Trazo escuadro una línea, entro 2 centímetros por este punto y aquí salgo 14 al igual que lo hice en el molde de la espalda. Trazo una línea semicurva aquí, si me queda muy curva, entonces muy marcado, le suavizo un poco esa línea. Ok, listo. Ahora por último me queda poner aquí la medida de la distancia de busto, que en el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio. Y trazar una línea hasta abajo porque por esa línea va a ir un corte que es donde va a ir metida la gola. Ok, entonces tenemos que cortar el molde por esa línea. Ahí marqué la distancia de busto hasta abajo y vamos a trazar esta línea y tenemos que cortar el molde por ahí. Ok, entonces yo voy a cortar mi molde, lo voy a sacar para que ustedes, me faltó aquí. Por este costado entramos 1,5 centímetros
y rectificamos el largo. Ok, muy bien, entonces voy a sacar mi molde. Y aquí voy a abrir mi molde, lo abro y solamente al de arriba le voy a hacer este corte. Pero primero aquí voy a definir qué tan profunda quiero que sea la abertura. Entonces yo diría que unos 30 centímetros estaría bien, pero eso ya es al gusto del cliente, ¿no? Como ustedes lo quieran hacer. Entonces yo voy a cortar mi molde. La verdad aquí yo tengo que cortar mi molde hasta arriba, ¿verdad? Eso van a ser dos piezas. Este va a ser un lado y este va a ser el otro lado. Pero mi molde tiene que ir cerrado hasta aquí. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar la medida de aquí, la medida del delantero de la blusa, o sea, todo el recorrido de la gola, por donde va a ir la gola vamos a tomar la medida para poder saber el largo de la gola, ¿ok? Entonces para eso necesito mis moldes del delantero, ¿ok? Vamos a empezar con la espalda, vamos a empezar con la falda. Entonces dijimos que era 1 metro, ¿verdad? Entonces empezamos aquí, 100 centímetros de la falda, podemos poner a un lado. Vamos, aquí esa gola va a llegar desde aquí, entonces aquí tenemos 20 centímetros, ok, entonces más 20 centímetros y aquí vamos a mirar el recorrido, este recorrido para ver cuánto nos da. $45 centímetros, entonces más 45 centímetros nos da un total de 165 centímetros el recorrido que va a tener la gola, ok. Entonces esa es la medida que vamos a usar. Voy a poner todos mis moldes a un lado porque necesito el espacio para hacer la gola. Voy a explicarles cómo es la gola. Ok, aquí para la medida de la gola lo más importante es haber definido el recorrido que va a haber, saber de cuánto es. Entonces dijimos que son 1,65. Entonces ese recorrido de 1,65 yo lo voy a dividir en 6.14, que es usualmente la medida que usamos para hacer nuestras rotondas o siempre. Ok, entonces eso me da 26 centímetros punto 8. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a trazar, aquí unas líneas así de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Para cada lado yo voy a poner 26.8 es la medida que voy a poner, ¿ok? 26.8, 26.8, 26.8 y 26.8, ¿ok? Esta sería entonces mi circunferencia. Aquí me está dando la medida del recorrido de mi gola. ¿Ok? Hay otras maneras de hacer esta gola, pero esta es una manera muy fácil y que tiene un efecto muy lindo, ¿no? Entonces, ok. Entonces esta sería la circunferencia y salió de dividir el recorrido que va a tener la gola entre 6.28. Perfecto. Entonces, después de haber marcado 26.8, 26.8, 26.8 a cada lado, entonces yo tengo que llegar a analizar mi gola. Ok, la gola depende del modelo del vestido. Siempre que vamos a hacer la gola tenemos que pensar a ver cómo va la gola. Y en este caso la gola en la parte de la blusa es más angosta que en la parte de la falda, entonces no puede llevar la misma medida. Aquí ya tenemos el largo que va a tener la gola, el recorrido que va a haber. Entonces digamos, aquí por esta parte yo le voy a dar 12 centímetros a mi gola porque quiero que la parte de la blusa tenga 12 centímetros, ¿ok?
Y este que sería el final le voy a dar 30 centímetros porque es lo que quiero que tenga mi gola. Quiero que al final en la parte de la falda al orillo tenga 30 centímetros, ¿ok? Esa es la medida que yo le quiero dar. Entonces tengo que cambiar las medidas aquí en este lado. Entonces aquí puse 12, aquí puse 30. Entonces necesito como tratar de que en esta parte haya una proporción. Entonces voy a ir fijando puntos, cambiando un poco la medida. Si aquí hay 12 centímetros, aquí en esta parte yo voy a dejar 13 centímetros, sobre todo en la parte de la blusa, que no quiero que me quede tan grande, ¿no? Entonces 13 centímetros y medio, aquí le voy a dar 14, aquí 14 centímetros y medio, aquí 15 y aquí ya voy a empezar a aumentar más para ir llegando a la falda. Aquí 17, ya ustedes aprenderán cómo ir más o menos calculando, ¿no? Aquí le voy a dar 20, 21, 22, 23. Bueno, aquí yo ya lo voy a hacer directamente, ¿no? Yo quería hacerlo así para explicarlo a ustedes, pero aquí ya ustedes también, si tienen la habilidad de hacerlo directamente, pues mucho mejor, ¿no? Sino que yo les estoy dando la idea cómo hacerlo para que no les cueste tanto trabajo. Necesitamos siempre como una base para ir entendiendo. Aquí esto me va dando el recorrido que yo voy a necesitar para la gola. Entonces aquí simplemente uno los puntos. Como pueden ver, la gola aquí está angosta porque es la parte que va a ir en la blusa, y aquí la gola se va haciendo ancha porque es la parte que va a ir en la falda, ¿ok? Aquí tenemos que salir aquí de esta manera, así. Esto también es parte de la blusa. Y aquí esto es parte de la falda. ¿Ok? Aquí podemos cerrar con una diagonal. Aquí nos salimos unos 4 centímetros y podemos cortar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a darle una forma aquí para no desperdiciar esta parte. Si no, tendríamos que cortar la gola desde aquí y perderíamos este espacio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a tratar de... Y así tendríamos toda esta parte de la gola ya lista. ¿Ok? Aquí voy a hacer que me quede mejor. Muy bien, de esta manera que yo estoy haciendo esta gola, tenemos que cortarla 2 veces. Podemos hacer que la gola vaya 2 veces de la blusa hasta la falda, o podemos cortarla una vez que vaya de la blusa hasta la falda y una más corta que pare en la cintura. El vestido no se puede apreciar bien, pero nosotros también podemos jugar y cambiar con los modelos. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a cortar, lo voy a acomodar, lo voy a poner en el maniquí y les voy a mostrar cómo se ve, ¿ok? Y ya regreso con ustedes. Ok, chicos, entonces este sería el resultado de nuestro vestido. Yo aquí ya le puse la gola, como pueden ver, puse una gola más cortica de la otra y la más cortica la llegué a morir aquí a la cintura, porque me parece que ya quedará mucho hasta la falda, pero es opcional. Ustedes pueden cortar las dos igual de largas y la llevan hasta abajo, eso ya depende de ustedes. Y si se dan cuenta que la gola en la parte de abajo es más ancha que en la parte de arriba, por eso es importante cuando estemos haciendo la gola caracol definir el ancho en ambas partes, ¿ok? Lo que queremos que vaya arriba, lo que queremos que vaya abajo, con 2 anchos diferentes, en este caso del vestido. Hay algunos casos en los que se puede dejar igual de ancho, pero en este caso no era posible. Ok, chicos, entonces de esta manera hemos terminado nuestro vestido. Espero les haya quedado claro, espero les sirva. Y nada, gracias por estar conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos.